En su programa de televisión, Ana Rosa Quintana se hizo eco de un argumento que se ha estado escuchando mucho últimamente. Porque de los que estaban allí, posiblemente ninguno sobreviviría en Palestina. Ni las mujeres tendrían los derechos que tienen, y los homosexuales posiblemente estarían condenados. Entonces vamos a ser serios. Seamos serios, señora Ana Rosa. La mayoría de las personas que estaban allí no habrían sobrevivido en Palestina, pero no por ser mujeres ni por ser homosexuales, sino por ser palestinos. Esa idea que solo debemos solidarizarnos con los que son como nosotros, que los heterosexuales no se pueden solidarizar con los homosexuales, que las personas libres no tienen por qué preocuparse por los esclavos, es un poco absurda. Así como hay musulmanes extremistas que efectivamente a las mujeres y a los homosexuales les harían la vida imposible, hay judíos ortodoxos que tienen exactamente las mismas ideas y cristianos ortodoxos como su recientemente asesinado héroe Charlie Kirk, que decía exactamente lo mismo respecto a mujeres y homosexuales. No venga a señalarlos con dedo de fuego y a decirnos que como son musulmanes está bien que Israel los mate sin que ninguno de nosotros proteste. Lo siguiente será que nos diga usted que no debe preocuparnos que China encierre uigures en campos de concentración porque ni somos chinos ni somos uigures, o que debería darnos igual toda tiranía en América Latina, la de Maduro, la de Nayib Bukele, la de Ortega o la de Díaz-Canel, porque finalmente pues no somos latinoamericanos, o por lo menos usted no lo es. La solidaridad con quienes sufren, la solidaridad con las víctimas inocentes, la solidaridad con quienes son asesinados no puede depender de cómo son ellos. La misma razón por la que algunos entendimos que hay que condenar el asesinato de Charlie Kirk, aunque fuera totalmente opuesto a toda cuestión medianamente humana que usted quizás no se puede imaginar. Así que seamos serios, señora Quintana. Esa ilustración que muchos en la derecha ahora quieren echar para atrás fue la que comenzó diciéndonos que todos los seres somos iguales, y usted como mujer no estaría en el lugar donde está si no fuera porque hubo esas mismas ideas de igualdad que debemos defender todos independientemente de quiénes sean las víctimas.